Los tres enemigos del alma. Las personas creemos que cuando pedimos a Dios que nos quite nuestros padecimientos, las cosas se nos darán sin ningún esfuerzo, porque los tres enemigos del alma nos han hecho pensar que como Dios nos ama, no quiere que suframos y que nos va a quitar las tentaciones, los dolores y los problemas, porque no quiere que suframos. Pero esa es una equivocación. La lucha en contra de estos enemigos son para toda la vida y nos sirve para ganar méritos y ganarnos el reino de Dios. Cuando oramos y pedimos alguna cosa, recordemos que Dios siempre atiende a nuestras oraciones y nos concede lo que pidamos siempre y cuando sea para nuestra salvación y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que luchar en contra de los tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Comencemos hablando del mundo. ¿Qué es el mundo? En Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. El mundo nos enseña y nos hace saber que para ser feliz se tiene que tener un gran prestigio o ser reconocido por los que nos rodean, tener fama, tener grandes riquezas para que no nos falte nada supuestamente, tener la obsesión de una buena salud, tener lo último en la moda. Todo esto se refiere a una mentalidad por la cual las personas ponen la finalidad en su existencia en el mundo, olvidando que nuestra verdadera finalidad es llegar a la eternidad, al reino de Dios. Hablemos ahora del demonio, y en la primera carta de San Pedro 5:8 nos dice: sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El demonio, que es un ser espiritual, puede influir sobre nuestros sentidos externos, el gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato, y los internos, la imaginación y la memoria. Por aquí el demonio nos acosa, nos tienta, nos engaña, y él trabaja a través de sus aliados, la carne y el mundo. Pero él no nos puede obligar a pecar, porque no puede tomar la voluntad. Por ejemplo, cuando estás en tentación, porque el demonio pone en tu mente como un pensamiento una mala idea, o que hagas algo malo, hasta ahí no hay pecado. Para que sea pecado, necesita que tú lo hagas, para que logres separarnos de Dios. El ser humano tiene tres capacidades que nos ayuda a no caer tan rápido en el pecado: la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad. Cuando oramos y pedimos fuerzas, las fuerzas que Dios nos da son para luchar cuando tengamos estas tentaciones, y tu inteligencia y tu voluntad son muy importantes, deben luchar para no caer. Porque recordemos lo que escribió San Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 12. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo. Y por último, hablemos de la carne. En Gálatas 5, capítulo 17 al 21 nos dice: pues los deseos de la carne se oponen al espíritu, y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los pecados de la carne son el desorden de los placeres en los sentidos, y los que se dedican a estos no heredarán el reino de Dios. Dios coloca cierto placer en las cosas para el disfrutar de los seres humanos, como el placer al comer, para no morir de hambre, en el dormir, para que el cuerpo descanse, y el placer en el sexo, para que podamos procrear. El placer es solamente un estímulo, no es el fin.
El problema está en que perseguimos el estímulo en las cosas como el fin. San Agustín decía: yo no le tengo tanto miedo al demonio o al mundo, porque le tengo más miedo a nuestro peor enemigo que nuestra propia carne. Para no caer en las tentaciones y luchar en contra de los enemigos del alma, la Iglesia nos recomienda confesarnos, comulgar, asistir a la Santa Misa, evitar las ocasiones de pecar, evitar las amistades peligrosas y hacer sacrificios. Tenemos que pensar en el juicio y en la eternidad que nos esperan.